Miércoles 1 de noviembre de 2023, hoy es feriado. Normalmente hubiera aprovechado un día como este para hacer un rodaje más largo, hacer un fondito, quizás con los amigos. Pero como el domingo hay competencia, el Desafío Antioquia, entonces no me convenía hacer entrenamientos muy largos en esta semana, ¿no? Yo estoy tomando esta semana como mi semana de tapering. O sea, tapering es ese proceso o esa etapa del entrenamiento previo a las carreras donde bajamos la carga, bajamos las horas pedaleadas, la intensidad para descansar y que las piernas lleguen frescas pues a los eventos que tenemos. Entonces en mi caso yo suelo usar una semana. Esto también depende pues del evento que hay, ¿no? Una cosa es hacer un tapering para una maratón, por ejemplo, de carrera a pie me refiero, que tiene que ser un periodo un poco más largo, y otra cosa es hacer un tapering para una carrera de 10K, que es una carrera corta y que quizás no necesita tanto descanso como un evento más largo, ¿no? Y en el caso del ciclismo, esta carrera del Desafío Antioquia para mí es una carrera que me toma más de 3 horas, yo la considero bastante dura, entonces sí necesito llegar con piernas bastante frescas para poder rendir bien, o tratar de hacerlo al menos. Entonces esa era la idea de hoy, salir a rodar corto nomás, un ida y vuelta a las dunas. Hoy día un pedaleo muy fácil, ¿no? Un recovery, ni siquiera me fijé en los vatios ni nada, simplemente percepción de esfuerzo 3/10 o en todo caso pulsaciones, que para un día sí yo prefiero ver pulsaciones, que estuve más o menos en 125, tratar de no pasar mucho más de eso, 130 máximo quizás por momentos, pero lo que sí quería hacer era un estímulo de intensidad en dunas, aprovechar ahí la subida para hacer una serie Bilats. Series Bilats es una forma de trabajar la zona 5 o trabajar el consumo máximo de oxígeno. La vez pasada yo estaba haciendo algunos entrenamientos de ese tipo y comentaba pues que hay muchas formas de entrenar la zona 5, ¿no? En ese momento yo estaba haciendo series continuas de 2, 3, 4 minutos, pero otra forma de hacerlo es con las series Bilats también, que es por ejemplo alternar entre 30 segundos muy duros y 30 segundos cómodos para recuperar y hacerlo en forma de bucle, o sea sin descanso, alternar entre esos dos durante varios minutos. En mi caso hoy día solamente estaba pensando hacer 6 minutos, que es poco tiempo, pero claro, el objetivo no es construir nada en este momento, sino simplemente tener el estímulo ahí, hacer una especie de recordatorio para que las piernas no estén tan dormidas en esta semana. Entonces esa era la idea de hoy. Ahora, bueno, en cuanto a las series Bilats, claro, hoy día estoy haciendo poquito, pero en una semana típica de entrenamiento con sobrecargas, haría un poco más de eso, ¿no? O sea, empezaría quizás con un 2x6 minutos y progresaría cada semana, pasar a un 2x8 minutos, a un 2x10, 2x12 quizás. Y más allá de eso, en mi opinión, yo no lo veo tan necesario. Creo que uno igual se estimula llegando hasta un 2x12, pero sí, o sea, es usual ver gente que puede hacer 3x10 minutos o 3x15, que es bastante tiempo. En mi caso yo suelo moverme hasta 10 minutos más o menos por cada bloque. Ahora las intensidades, si lo vemos en términos de Kogan, la idea es hacer 30 segundos más o menos en una zona 6 y la recuperación más o menos en una zona 2 alta, al 50% de la intensidad anterior. Y bueno, y esas son las series Bilats, que justamente ahí un poco más adelante empecé a hacerlas. Justo me crucé con mi amigo Ángel y con un pelotón ahí. Después tuve que adelantar al pelotón y es algo que a mí me genera cierta incomodidad, ¿no? Cuando estoy haciendo alguna serie y tengo que adelantar a una persona, a un colega ciclista o a un pelotón, no me siento muy cómodo. Entonces por eso, bueno, yo le avisé a Ángel que estaba haciendo una serie y no vayan a pensar que estoy ahí atacando. Y bueno, hay otro tema que quería comentar. Como siempre le agradezco a los televidentes que me envían preguntas, o mejor dicho, que dejan las preguntas en los comentarios, porque siempre me ayudan a poder decir cosas aquí. Y hoy día la persona que me está ayudando es Franz, el televidente Franz, que si no me equivoco, él creo que ve los videos desde Tacna. Si me equivoco, que por favor me corrijan. Pero Franz preguntaba sobre la motivación. Él me estaba contando que lleva 2 meses sin rodar, en parte porque no ha podido conseguir una rueda para su bici de gravel, eso lo ha bajoneado, entonces no está pedaleando. Pero su pregunta era más que la razón en este caso, que puede ser la rueda, o sea, hablaba sobre la motivación en general en el deporte, en el ciclismo, y cómo hacer para mantenerla viva, ¿no? Entonces aquí yo tengo sí una idea ya bastante definida de la motivación y el deporte, y no es única, o sea, no solo yo pienso así, creo que muchas personas comparten conmigo, ¿no? Y lo que pienso es que la motivación en el deporte es algo que tiene que venir de adentro, ¿no? No puede venir por motivos externos. O sea, me refiero, no puede venir por complacer a otras personas, no puede venir por buscar aprobación pública o ese tipo de razones. O sea, ¿y esto por qué? Porque simplemente cuando la motivación es externa, en algún momento eso se va a terminar. Entonces, si eso acaba, si acaba el estímulo externo, ¿cuál sería la razón para seguir pedaleando, ¿no? O seguir haciendo deporte? Entonces, justo sobre esto yo estaba viendo unos podcasts hace poco
bueno, no sobre este tema, sino en general viendo podcasts de deportes, y me encontré con dos contenidos que hacían referencia a esto de manera indirecta, me parece. Entonces, por ejemplo, el primer caso fue un podcast que escuché ahí en el Spotify, que son dos entrenadores que siempre hablan de deporte, pero esta vez entrevistaron a una chica, una deportista aficionada, y contaba su historia de cómo empezó a hacer deporte. Entonces yo lo que creo es que la intención era contar como un ejemplo positivo de cómo una persona se involucra con el deporte. Ahora, yo no estoy del todo seguro de que sea un ejemplo positivo, y después lo voy a explicar. Pero esta persona decía, por ejemplo, ¿no?, que ella solía tener una vida un poco desarreglada, como cualquier joven quizás, salía a tomar, fumaba, iba de fiesta, hasta que dijo, no, yo quiero cambiar mi vida, y dijo, no, entonces voy a correr una maratón. Y corrió la maratón. Se tomó 5 o 6 meses de entrenamiento y corrió la maratón. Luego dijo, no, esto ya me está quedando corto, yo quiero más, voy a hacer un Ironman. Y entonces hizo el Ironman. Y después de eso dijo, no, esto ya me queda chico, voy a hacer un ultra. Y se inscribió para hacer un ultra. Entonces es como una mentalidad competitiva, porque así se definen estas personas, y sienten pues que quizás tienen esa necesidad de competir todo el tiempo, como uno lo hace en el trabajo, quizás como lo hacen los estudios, pero llega el deporte a sus vidas y también aplican la misma lógica, ¿no? Entonces es algo que yo suelo ver con cierta frecuencia, no digo que todo el mundo, pero es algo común, no es algo raro. Y después el otro ejemplo que vi fue un podcast, ese sí fue más reciente, donde se hablaba de running, de maratonistas que habían tenido problemas de sobrepeso antes. Entonces la forma de entrar al deporte fue justamente eso, querían bajar de peso y decidieron hacer un cambio radical en sus vidas, y apareció el deporte, el running por ahí, y dijeron, voy a correr una maratón y listo, ¿no? Entonces ese fue el gancho para entrar al mundo del deporte. Ahora, lo que ellos comentaban en este podcast eran cosas como, por ejemplo, que ellos, o sea, es la interpretación que yo doy, ¿no? O sea, ellos veían el deporte como una cuestión de etapas. O sea, si hay una maratón, entonces se sacrificaban, comían bien, se despertaban temprano, salían a entrenar, pero cuando llegaba la carrera y pasaba ese objetivo, entonces ellos como que bajaban un poco la guardia, empezaban a ganar peso, perdían un poco la disciplina, y de ahí tenían que luchar nuevamente para repetir el ciclo. Entonces yo creo que los dos ejemplos son muy parecidos, y en mi opinión, o sea, no es que esté criticando la forma de ver el deporte que tienen estas personas, pero yo creo que no es lo mejor. ¿Por qué? Porque está pasando esto que decía al inicio, o sea, la motivación siempre está viniendo de afuera. Entonces yo creo que eso a largo plazo no es lo que nos va a mantener en el deporte, porque cuando la carrera termine, cuando cumplamos un reto, siempre vamos a estar en una búsqueda de algo más. Y en realidad en el deporte yo creo que la forma más sana de relacionarse es siempre, como se suele decir, ¿no? Hay que disfrutar el viaje y no tanto el destino. Entonces las carreras en sí nos ayudan sí a motivarnos, pero no son el motivo principal para hacer deporte, creo, ¿no? Hay gente que sí dice que entrena para competir, está bien, pero o sea, no tiene que ser así necesariamente. Ahora, si una persona quiere estar siempre motivado en el deporte, pues lo mejor va a ser que defina cuál es la razón por la que está haciendo deporte, ¿no? En mi caso, por ejemplo, y no digo que sea lo mejor, o sea, simplemente es mi caso, yo hago deporte porque me da un placer que es difícil de describir, porque me mantiene sano, porque siento que pasan los años, envejezco como todo el mundo, pero envejezco de mejor manera, creo, si no hiciera deporte. Me gustan también las competencias y siempre me inscribo en una que otra, y creo que es una muy buena experiencia, pero eso no lo es todo. Yo sin carreras igual voy a despertarme, me pondré las zapatillas o me pondré el casco y saldré a hacer deporte, porque es lo que a mí me llena, ¿no? Y es parte de mi vida, es como respirar para mí, es como comer o respirar, es algo que no pienso, es algo que no siempre tengo ganas de hacer, pero simplemente lo hago porque ya está dentro de mí. Entonces, si uno ve las cosas de esa manera, quizás no se va a aburrir nunca, ¿no? Ni va a tener problemas de motivación. Entonces, si una persona quiere que el deporte lo acompañe por el resto de su vida, creo yo que va a ser mejor que lo tome de esa manera, como algo propio, como algo que nace de adentro, y si es así, entonces no va a tener problemas. Si uno empieza a aburrirse, entonces yo creo que lo mejor será pensar o recordar cuál es el motivo que nos llevó a hacer deporte. Ahora, si uno empieza a aburrirse de la disciplina del ciclismo en este caso y quiere probar otras cosas, bueno, entonces quizás no ha encontrado todavía la actividad que lo llena al 100%. Y bueno, ese fue el entrenamiento de hoy, 1 hora 35 en total, más o menos 35 kilómetros, intensidad relativa 0,76, que básicamente ha salido así, que es un poco alto para lo que se supone debería ser un paseo, pero salió así solamente por la serie de Bilats, que en realidad no fue muy exigente, que por cierto la hice en modo ciego, o sea sin ver datos de potencia ni de nada.
Me guié de percepción de esfuerzo y después ya al llegar a casa vi los vatios salieron bastante altos, lo cual es una buena señal, quiere decir que las piernas ya están frescas o muy cerca de estarlo para la carrera del domingo. Ahora sí, a la casa y a trabajar.